El paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa fue frenado por tiempo indefinido. Ayer Carla María Lovera, es una juez federal de Guanajuato, otorgó a una asociación civil una suspensión definitiva en contra de este decreto y ordenó regresar su control operativo y su administración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Detalló que la suspensión no obstaculiza las funciones de la Guardia Nacional para que cumpla con la seguridad pública bajo el mando civil, tal y como lo establece la Constitución. Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de su incorporación a la Sedena. Y mire, avanza el tiempo para las elecciones del 2024 y la tensión aumenta en Morena. Parece que la silla presidencial bien vale desconocer a quien sea. El domingo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció que estrenaría un nuevo villano en su talk show de los martes de Jaguar. Pues tal y como lo ve en la imagen, será su correligionario el senador Ricardo Monreal. Sin embargo, horas más tarde compartió otro tuit. Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal, por lo que también bajaremos el anuncio anterior. Pero ¿qué cree? Así como es la política de este país, se arrepintió otra vez y en un nuevo tuit confirmó que sí iba a difundir algo de Monreal en su programa. A pesar de bajar la publicación en donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que esto implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. ¿Qué le parece? Y miren, mientras Laida Sansores subía y bajaba tweets, el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, anunció que presentará una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche por espionaje telefónico si esta concreta su amenaza de difundir conversaciones privadas del propio senador. Nos reiteró que su postura es participar en el proceso interno de Morena para ser candidato presidencial, pero si adentro del partido acuden a la intriga, la amenaza y la descalificación, tomará su camino hacia una situación distinta. Y también con toda la información este martes, mi querida Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte, muy buenos días. Ya es martes, ahora sí sentimos que inició la semana. Y bueno, ayer precisamente el presidente se pronunció al respecto en la conferencia matutina. Fue cuestionado por este conflicto que comentabas, Paco, de Ricardo Monreal y Laida Sansores, y pese a que minimizó el tema, consideró que las advertencias de la gobernadora son de mal gusto. Esto fue lo que dijo. La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso. No hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, y el ave tan bella, la guacamaya, ¿sí?, que se volvió sopilota. No, eso no funciona. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa con su gira por el país para hacer un llamado a los legisladores locales a que apoyen la reforma que amplía el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ayer estuvo en Veracruz, ahí criticó nuevamente a los gobernadores de oposición, incluido Samuel García, y justificó a los de Morena. Vean nada más. Lo dedican nada más a cuidar los osos. Por eso está la Guardia Nacional. Hay más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Nuevo León y hace falta todavía más. ¿A poco no le llama la atención que de los estados más violentos en el país están Guanajuato, está Jalisco, está Nuevo León, está Chihuahua? Desde luego que hay problemas también en estados donde gobiernan compañeros emanados del movimiento, Zacatecas, Michoacán. Y bueno, hablando de esta violencia que impera en los estados de la República Mexicana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la cifra de asesinatos de este fin de semana. Vean nada más, del viernes al domingo hubo 243. El domingo fue el día más violento con 90 homicidios. De los 243 casos, 33 se cometieron en Guanajuato. Ahí vemos en el gráfico en su pantalla, seguido de Zacatecas con 26, luego el Estado de México con 22 y Jalisco está con 19. Del 1 al 23 de octubre han sido asesinadas 1,786 personas. Estamos hablando de un promedio de 77 homicidios diarios, Paco.
Qué cifras, mi querida Cristal. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también dio a conocer que Yucatán sigue siendo la entidad con menor incidencia delictiva en todo el país. De enero a septiembre de este año registró una tasa de 139 delitos por cada 100,000 habitantes, cifra 8 veces menor a la obtenida a nivel nacional de 1,241 delitos por el mismo número de habitantes. Dentro de los delitos con menores tasas está el robo de vehículo, feminicidios, extorsión y robo a casa-habitación. Y mire, vamos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer le contábamos que el exprocurador de la República, Jesús Murillo Caram, está en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología tras su operación por un problema arterial. De acuerdo con sus abogados, tienen que hacerle una segunda cirugía por otra arteria obstruida. También este lunes, el presidente López Obrador y Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, se reunieron con los padres de los normalistas. Ambos aseguraron que el mal estado de salud del exprocurador no frenará su deslinde de responsabilidades. Más adelante le vamos a tener todos los detalles. Y con toda la información de las redes sociales, la pregunta del día, Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, Paco, buenos días, México, 5 de la mañana con 55 minutos. Gracias por amanecer nuevamente aquí bien informado con nosotros en Imagen Noticias con Francisco Sea. Dígame a través de redes sociales, ¿prefiere que la Guardia Nacional tenga que mando militar o mando civil? Seguimos con este tema, pues es que sigue dando de qué hablar, así que participe a través de @ImagenSea en cualquiera de nuestras redes sociales y, por supuesto, síganos, esté al pendiente de la información que compartimos durante todo el día. Mientras, Paco, vamos contigo. Un hombre denunció al secretario de Turismo de Michoacán de abuso sexual. Supuestamente ocurrió cuando el agredido tenía 9 años de edad. El funcionario ya se pronunció al respecto. Al regresar le tenemos todos los detalles, por supuesto. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Y como ya le decía, ya pasó en Chiapas, ya pasó en Veracruz, ahora en San Luis Potosí. Estudiantes de preparatoria resultaron intoxicados, esta vez por consumir comida con marihuana. Por fortuna, los jóvenes se reportan fuera de peligro. Un número aún indeterminado de alumnos de la preparatoria pública Margarita Cárdenas de Rentería, ubicada en la capital de San Luis Potosí, consumieron panecillos que les causaron alteraciones en su cuerpo y comportamiento. Pues intoxicaron más de 15 compañeros míos a causa de comida con sustancias dañinas para la salud y varios se convulsionaron, estaban histéricos, llorando, riendo, durmiéndose incluso en clase. Desde la Secretaría de Educación se informó que 2 alumnos lograron ingresar al plantel estos bocadillos que contenían marihuana. 5 estudiantes fueron los más afectados. 7 jóvenes fueron involucrados, 5 de ellos intoxicados, 2 que fueron los culpables que les entregaron unos brownies. Uno de los padres de familia toma la iniciativa, le hace unos estudios, unos análisis a uno de los menores y resulta que consumió cannabis, que venía en este dulce. Los alumnos tienen versiones encontradas sobre la presión social que se ejerce dentro del plantel para el consumo de enervantes, aunque coinciden en que es una práctica común. Nadie fue obligado a comer brownies, cada quien sabía cuánto costaban, lo que contenían. Ya que a veces también los mismos amigos te obligan a consumir las drogas. No es la primera vez, hay más situaciones y pues esto ya está muy normalizado en esta preparatoria, la verdad. Los padres de familia acudieron a la institución educativa preocupados por la integridad de los estudiantes. De que ellos pues van a estudiar pero sí uno no sabe a la hora de la salida y pues sí, o sea, está mal eso. Están en una edad en donde muy fácil te pueden envolver y hacerte partícipe de todo eso. Los alumnos intoxicados se reportan fuera de peligro y los causantes de ingresar la droga al plantel serán reprendidos pero no expulsados del sistema educativo. Primeramente, un apoyo integral psicológico a los jóvenes que fueron afectados. Y a los otros 2 jóvenes no los podemos expulsar, creo que sería una situación negativa de parte del sector educativo, puesto que las personas que se dedican a eso están esperando jóvenes como ellos que no estudian. Las autoridades educativas aseguran que según la Fiscalía existen 15 planteles del área metropolitana con denuncias de venta de enervantes al interior o en las inmediaciones de las escuelas. Para Imagen, Omar Hernández. Pues delicado, Paco, porque en este caso sí se sabe que fueron brownies con marihuana. Así y los jóvenes ahí
dan su testimonio de que esto es normal, es el día a día en las instalaciones, en las escuelas. Entonces, ¿qué está pasando en los planteles educativos de México? Lo de Chiapas todavía no se aclara, en este caso ya se supo. Y lo de Veracruz tampoco. Tampoco. Además, aquí yo creo que hay dos vertientes importantes en lo que dicen los chavos. La primera es que sí sabían lo que traían, ¿no? Sabían cuánto costaban, lo dice uno de ellos. Y el otro lo que dice es la presión social. No te obligan a drogarte, te obligan a consumir este tipo de sustancias, que me parece gravísimo, ¿no? Yo creo que cada quien sus cubas, como dicen por ahí. Exacto. O sea, si tú eso te parece, te gusta y estás capacitado o tienes ganas de hacerlo, pues bueno, finalmente si es lícito, hazlo, ¿no? También tiene que ver, yo creo, con lo que se viva en casa, ¿no, Paco? Sí, claro. Valores en familia, por supuesto que no se atreverían los jovencitos a probar este tipo de sustancias. Y está la otra cara o la otra parte donde pues a lo mejor los obligan también a hacer la venta de estos brownies ahí adentro de la escuela, no sabemos. Fíjate otra cosa importante. Uno de los problemas es lo que decía, es lícito. Pues bueno, ni siquiera sabemos si es lícito, ¿no? Porque no han podido legislar desde hace cuánto en el asunto de la marihuana. Ahí tenemos parada la iniciativa en la Cámara de Diputados y van pateando el bote. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto. La forma lícita de hacerlo es que tienes que ir a la COFEPRIS a pedir un permiso, que te lo otorguen, y entonces tienes que hacer un berenjenal en el asunto, ¿no? Pero todavía ni siquiera tenemos una definición jurídica porque nuestros diputados están más preocupados por pelearse y por nada más levantar el dedo cuando les ordenen. Desde ahí, ¿no? Empezamos mal de raíz y también pues en casa, ¿no? ¿Qué valores les estamos inculcando a los hijos para que tomen o no estas decisiones al interior de los planteles educativos, Paco? Pero bueno, mira, aquí en la Ciudad de México, colectivos feministas y estudiantes de la UNAM marcharon rumbo al edificio de rectoría de la máxima casa de estudios. ¿Para qué? Exigiendo justicia por la agresión sexual que presuntamente sufrió una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur. Esto fue el pasado 17 de octubre. Las manifestantes partieron de dos puntos distintos. Uno salió de la estación del Metro Copilco y el otro de las instalaciones del CCH Sur. Entre las inconformes había jóvenes encapuchadas que realizaron algunas pintas en las paredes, incluso causaron daños al mural de David Alfaro Siqueiros y quemaron una bandera de México. Y la verdad que pues ya cuando empiezan este tipo de actos vandálicos, pues sí, se tiende a desvirtuar un poco pues la lucha, ¿no? La pelea, y lo cierto es que ¿dónde están las autoridades? ¿Qué hacen al interior de los planteles? ¿Cómo cuidan? ¿Cómo velan por la integridad, por la seguridad de los jóvenes y las jóvenes? Pues ahí está lo que sucede al interior del CCH Sur. Y sobre estos actos vandálicos ahí en Seúl, la UNAM se pronunció, como les digo, señalan que siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de los y las universitarias, además las agresiones y los daños ocasionados al patrimonio de la universidad y por lo tanto de la nación. Así que desvirtúan el fondo de esta manifestación y también reiteraron su entera disposición a escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad abierta al diálogo, se dicen. Por último, aseguran que reprueban absolutamente la agresión sexual cometida contra esta alumna del CCH y refrendan su voluntad de seguir colaborando con las autoridades competentes que investigan el hecho. Y la mamá de esta joven que fue agredida estuvo presente en estas manifestaciones, dio algunas declaraciones y se manifestó precisamente en el sentido de que no hay seguridad a los planteles, no hay seguridad al interior de los planteles. Ella tuvo que ir a recoger a su hija, no se le dio el acompañamiento, digamos, al menos, ¿no? En las primeras horas después de este ataque que sufrió. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició desde el pasado 17 de octubre una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre esta agresión sexual de la que fue víctima la estudiante del CCH Sur ahí dentro del plantel. Personal adscrito a la Coordinación General de Investigación en Delitos de Género y Atención a Víctimas entabló contacto con la joven agredida a fin de poner a su disposición servicios multidisciplinarios como trabajo social, psicología, atención médica y asesoría jurídica. Y bueno, pues sí, ya después, ¿no?, de que pasan estos hechos lamentables, a ver cómo resolvemos, de qué manera callamos voces, cómo le hacemos para que no se sepa. Es lo que decía también la mamá de esta estudiante que fue agredida sexualmente, que intentaron incluso callarla.
Y el IMSS y el Servicio de Protección Federal firmaron un convenio de colaboración para ampliar los servicios de custodia de inmuebles y de seguridad de los derechohabientes y del personal. El director del IMSS, Zoé Robledo, y Luis Wardman, comisionado del Servicio de Protección Federal, se reunieron en las oficinas de Rosa Isela Velázquez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para la firma de este acuerdo. Además, el IMSS difundirá la convocatoria de vacantes para el reclutamiento de guardias del Servicio de Protección Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó la ligera disminución del índice inflacionario durante la primera quincena de octubre. De acuerdo con cifras del INEGI, pasó de 8.8 a 8.5%. López Obrador consideró que las medidas para bajar el costo de los combustibles han funcionado y lo mismo se espera del plan antiinflacionario para el caso de los alimentos. Estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores. Se firmó un acuerdo para que la canasta básica de 24 productos se venda en 1,038, 1,039 pesos. Y si vemos los precios, en la mayoría de los casos está abajo o no supera los 1,039. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 32 centavos a la compra y 20 pesos con 50 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 96 centavos a la compra y 20 pesos con 29 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. ¿Y qué creen? El Reino Unido ya tiene primer ministro. Es el multimillonario Rishi Sunak, que fue designado por el Partido Conservador Británico como el nuevo líder en reemplazo de Liz Truss. Será el primer mandatario del país surgido de una minoría étnica. Cheque los detalles. El Partido Conservador designó este lunes al exministro de Finanzas Rishi Sunak para reemplazar a Liz Truss como primer ministro de Reino Unido, dado que su rival Penny Mordaunt no obtuvo suficientes apoyos para presentar su candidatura. Sunak, nieto de inmigrantes indios que estudió en las escuelas de la élite británica, se convierte en el primer jefe de gobierno surgido de una minoría étnica en el Reino Unido. Tras cursar política, filosofía y economía en las prestigiosas universidades de Oxford y Stanford, ganó millones trabajando como banquero de inversiones en firmas como Goldman Sachs y fundó su propia financiera. Él y su esposa, Akshata Murthy, hija del cofundador del gigante tecnológico Infosys, tienen un patrimonio estimado de más de 900 millones de dólares. Pese a ser el diputado más rico del Reino Unido, Sunak era un desconocido del gran público cuando fue nombrado titular de finanzas por Boris Johnson en febrero de 2020. Un mes después de su llegada al gobierno, el estallido de la pandemia le permitió rápidamente diferenciarse de la controvertida imagen de su jefe. Gracias a un masivo paquete de ayudas públicas, el entonces ministro se alzó como uno de los miembros más populares del gobierno, mientras Johnson era duramente criticado por su errática gestión de la crisis sanitaria. Los partidarios de Johnson lo acusan de traidor porque argumentan que su dimisión en julio desencadenó la caída del controvertido líder. En septiembre, este defensor de la ortodoxia presupuestal perdió ante Truss en la carrera por sucederlo como líder, pese a advertir que los planes económicos ultraliberales de su rival eran fantasiosos en tiempos de alta inflación. Esta prudencia, que le valió ser tildado de socialista por algunos miembros de la derecha, lo designa ahora como la persona adecuada para tranquilizar a los mercados y estabilizar una economía amenazada de recesión. No obstante, muchos británicos lo ven como un riquísimo tecnócrata desconectado de la vida de la población. Imagen. Y nuevamente el río San Pedro, ubicado en Tuxpan, Nayarit, se desbordó tras el paso del huracán Roslyn y ha provocado afectaciones en miles de casas a 5 municipios. Al regresar de la pausa le presentamos las imágenes y la información completa. No se vaya.
Y mire, vamos ahora a platicar precisamente del tema de las lluvias que dejó el paso del huracán Roslyn. Nuevamente provocaron daños en miles de viviendas del municipio de Tuxpan, en Nayarit. Vamos a ver las siguientes imágenes. Más que uno se quiere ser fuerte, pero no vea, sale a relucir todo el dolor, la impotencia. Sí. De la noche a la mañana perder lo que con tantos años hace uno, pero bueno, pues aquí estamos y echarle ganas, porque más a luchar por lo que se queda. Don Ismael trata de contener las lágrimas, pero no puede, al ver que de nueva cuenta el río San Pedro en Tuxpan, Nayarit, acabó lo que con tanto sacrificio ha hecho junto con su esposa, quien está enferma de cáncer. Y es que de nueva cuenta, el río se desbordó tras el paso del huracán Roslyn, que ha dejado 3 personas muertas y localidades severamente afectadas en 5 municipios. Las había subido la otra vez anterior, que se pronosticó que venía que se iba a salir el río, las aseguré arriba y pues no las bajé, y ahora esta vez pues sí no llegó el aire, y arriba pues todo pues la lona, se cayeron los muebles y todo se mojó, colchones, ropa y todo. Y ese fue un día antes, y ayer lo poquito que había abajo pues se acabó con el río. Don Ismael no ha podido entrar a su casa porque el agua no ha bajado de nivel. Optó por dejar su vivienda al saber que el río se iba a salir y ponerse a salvo junto con su esposa. Al borde del río San Pedro hay una larga fila de vehículos y enseres domésticos. Literalmente, los pobladores intentaron sacar todas sus pertenencias para salvarlas, como Brenda, quien dice que esta vez le logró ganar al imponente río, ya que en una hora lograron sacar y subir todas sus cosas al bordo y a camionetas que ni siquiera sabe de quién son, logrando salvar lo de mayor valor. Ahí pasaron la noche a la intemperie, rodeados de sus cosas, y ahí seguirán hasta que baje el agua y puedan desinfectar de nueva cuenta su casa, la cual tiene la marca de cada una de las veces que se ha desbordado el río tras el paso de huracanes, y como recordatorio a las autoridades que no llegaron los apoyos. Empezamos todo, como hormiguitas, a sacar y pues aquí nos subimos a las camionetas, no sé quiénes son los dueños, nosotros las agarramos. Y pues todos en frega subiendo y sacando, y otros ayudándonos, avisando al vecino que ahí viene el agua. En la zona, el olor a animal muerto se comienza a percibir. Esto no es impedimento para que algunas personas caminen entre el agua contaminada para poder llegar a sus viviendas. Por las camas, los roperos, nomás eso. Pues mire, yo nos salimos por eso, como le digo, que esto es cada año, y nos salimos por temor a que se saliera el río. Aunque habían dicho que no nos iba a afectar, pues, que porque no era de muy grande. Lo que para unos representa una desgracia, para otros es diversión, sobre todo los más pequeños, quienes aún no comprenden lo que pasa. Está duro, porque pues con los sacrificios se hacen. Nosotros, pues yo trabajo en el campo, soy jornalero, y pues nomás lo poquito que ganamos y ya. Y pues ahí lo poquito que nos da la tiendita, y con eso la vamos pasando. Los escurrimientos del río San Pedro dejaron 10 colonias inundadas, según las autoridades. En total, 1.200 personas afectadas por las inundaciones, mientras hay localidades con graves afectaciones por el viento y la lluvia de Roslyn. En total, en Tuxpan se reportan más de 5.000 afectados tras el paso del huracán. Ahorita estamos trabajando en poder tener acceso ahí, porque todavía están en el agua. Estamos en esa etapa. Vamos a seguir con los que son los enseres, con lo que se pueda ayudar. Con información de Carla Méndez, Imagen. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada comenzó una investigación por posible uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, propietario del refugio de felinos Black Jaguar White Tiger, ubicado en la zona de La Jusco, en la alcaldía Tlalpan, y quien también es investigado por maltrato y abandono animal. Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que, derivado de una denuncia ciudadana, también se investiga al exsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán.
Y de acuerdo con datos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la colonia San Felipe de Jesús de la alcaldía Gustavo A. Madero, esto es aquí en la Ciudad de México, es una de las 5 colonias más peligrosas. Los delitos de mayor incidencia son robo a transeúnte, negocio, también robo de vehículos, homicidios, incluso venta de enervantes a manos de grupos delictivos. Las otras colonias que se mencionan ahí son 25 de Julio, Campestre, Casas Alemán, La Esmeralda y Providencia. De acuerdo con los habitantes, a la inseguridad se une el mal estado en el que se encuentran las calles, lo que constantemente ocasiona accidentes vehiculares y de motociclistas. Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, establecida en el decreto de reforma publicado el pasado 9 de septiembre. La Sedena deberá regresar el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad. Colectivos feministas y estudiantes de la UNAM marcharon para exigir justicia por la agresión sexual que sufrió una alumna del CCH Sur el pasado 17 de octubre. Jóvenes encapuchadas causaron daños al mural de Siqueiros. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que desde el 17 de octubre inició una carpeta de investigación por la agresión sexual. Estudiantes de la Escuela Preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería en San Luis Potosí resultaron intoxicados tras consumir comida con marihuana. Por fortuna se reportan fuera de peligro y los causantes de ingresar la droga al plantel serán reprendidos, pero no expulsados del sistema educativo. Durante un cateo en un inmueble en Chalco, Estado de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató a un león africano de aproximadamente 4 años en mal estado físico, bajo un techo de lámina y un bebedero de metal sin agua. Ahora recibirá atención médica por parte de veterinarios del zoológico de Chapultepec. Enrique Vargas, coordinador de los diputados locales del PAN en el Estado de México, se pronunció por definir una candidatura única de coalición con el PRI y el PRD para las elecciones a gobernador en el 2023. Considera que la alianza electoral es una demanda ciudadana. Enrique Vargas del Villar, aspirante a la gubernatura del Estado de México de Acción Nacional, confía en que como los ciudadanos se lo piden, su partido, el PRI y el PRD, sabrán ponerse de acuerdo en una candidatura única de coalición para las elecciones de 2023 en esa entidad. En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso mexiquense advirtió que si los priistas se suman a una reforma contraria a la autonomía del INE, todo habrá terminado. La ciudadanía nos reclama como oposición ponernos de acuerdo para salir con más fuerza en el 23 y prepararnos al 2024. Tenemos que hacer política, pero también dejar en claro que Acción Nacional está viendo lo que está pasando en el Congreso Federal. Si el PRI va a acompañar esta reforma electoral a Morena, ya no hay nada que hacer. Sobre cómo definir una candidatura común, el exalcalde de Huixquilucan se pronunció a favor de seguir el modelo de Durango, donde la Alianza Va por México resultó ganadora este año gracias a que se seleccionó al perfil más competitivo a través de encuestas, estudios de campo y la medición de las fortalezas y debilidades de los aspirantes. En el Estado de México y en el 2024 debemos de tomar ese ejemplo de cómo se pusieron de acuerdo en gobierno, cómo se pusieron de acuerdo para sacar un candidato, el que más garantizaba y se ganó. Yo creo que el ejemplo de Durango se debe de replicar en las elecciones 2023 y en el 2024. Vargas del Villar hizo un llamado a Movimiento Ciudadano para que se sume a la coalición. Consideró que en esta deberán tener cabida todos los liderazgos de la oposición, y ante la pregunta de si el gobernador priista Alfredo del Mazo ya entregó el estado a Morena, el panista dijo no tener indicios al respecto. Yo hoy no veo que el Estado de México esté entregado. El Estado de México es un estado único. Primero, es el estado más grande. Segundo, hay un voto sumamente fuerte panista, ciudadano, donde recuperamos todo el corredor azul. También hay un voto priista muy fuerte, donde he platicado con muchos liderazgos, todos los días platico, y quieren ganar también el Estado de México.
Y veo un PRD que ya está alrededor del 6%, que también quieren ganar el Estado de México. Yo estoy seguro que en el 2023 le vamos a ganar a Morena en el Estado de México. Para Grupo Imagen Multimedia, Ivonne Melgar. Y miren, todo está listo para la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry. El viernes será esto en Hermosillo, Sonora. Se prevé que entre los temas a tratar estén las energías renovables, la industria automotriz y el litio. Según el presidente López Obrador, este encuentro será privado y va a durar al menos 2 horas. Está programada una conferencia de prensa del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y un representante de la delegación estadounidense para hablar sobre lo que sucede en la reunión. Vamos a hacer una evaluación de lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también del plan Sonora, que incluye litio, baterías, industria automotriz. O sea, es un plan integral y nos vamos a reunir con él en Hermosillo el viernes por la tarde. 6 de la mañana con 40 minutos. Nuestra pregunta del día: ¿prefiere que la Guardia Nacional tenga qué tipo de mando? Pues vamos a ver cómo va el resultado hasta este momento. Mando militar dice el 24%, mando civil dice el 76%. Pues bueno, siga opinando a través de @imagen_sea, porque ahí está la pregunta y ahí también información que usted puede estar leyendo durante todo el día. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, familiares de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron con el presidente López Obrador y el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, quien aseguró que no habrá impunidad para nadie en este caso. Por supuesto, se refería a Murillo Karam. Ya volvemos. Además de los obstáculos legales a los que se enfrentan muchos defensores públicos, también se tienen que enfrentar con los mismos reclusos a los que deben de defender, pues no es fácil ganarse su confianza. Los defensores públicos tienen que lidiar contra todo tipo de obstáculos para poder realizar su trabajo, representando de forma gratuita a internos vulnerables en los reclusorios federales. El problema es que tienen que remar contracorriente porque todos los días surgen versiones que dañan su imagen y manchan su reputación. Entre las mismas internas, algunas de ellas, a veces inclusive la malinformación del personas inclusive externas, pueden ser defensores particulares, o te lo comento por lo que los internas que yo he visitado me dicen: abogada, es que a veces los custodios cuando venimos, que nos traen para acá, nos indican: no, es que sabes qué, que si tú aceptas te van a perjudicar, mejor así quédate. Entonces, algunas tienen decisión propia, algunas otras sí se dejan llevar. Es una lucha de poderes en la que los defensores públicos intentan convencer a los presos y ganarse su confianza para preparar una estrategia exitosa que derive en la libertad. Las abogadas que han participado en estas liberaciones ven bastante positivo e histórico que un ministro de la Corte como Arturo Saldívar visite centros de reclusión en respuesta a una carta de poco más de 500 internas de Santa Marta a Catitla. ¿De qué? Fue un convenio con el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina, el Tribunal de Justicia Local y el Instituto de Defensoría Pública para imputadas por delitos del fuero común. Ellas se sintieron observadas, ¿no? Sintieron que le importan a alguien, le importan a las instituciones, alguien se preocupa por ellas y más allá también de las condiciones de internamiento, se preocupa por su situación jurídica, ¿no? Entonces, creo que sí fue necesario, creo que a ellas les ha devuelto la confianza en las instituciones. El director de Prestación de Servicio de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, Miguel Ángel Ortega, señaló que ahora se intenta que los procesos sean más sensibles, tomando en cuenta las emociones de la persona privada de la libertad. Y se realizaron 7 brigadas en específico en el mes de mayo, entre el mes de mayo y el mes de junio de este año.
Participaron alrededor de 200 funcionarios o servidores públicos del instituto, de las cuales arrojó 932 entrevistas de mujeres, incluyendo las 524 mujeres que habían mandado esa solicitud al ministro presidente. A razón de esto, parte de las entrevistas conllevó a, checar los temas justamente de vulnerabilidad, propiamente las violaciones que han sufrido estas mujeres en sus procesos. En uno de los casos, la defensora pública Almadelia González, abogada de Alicia, acusada de robo, tenía la premura por conseguir su liberación porque el hijo de la interna cumpliría 3 años y tendría que ser separada de su mamá. Se hizo el análisis y se observó que ella podía acceder a un beneficio preliberacional, como era la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, en virtud de que ya cumplía con más del 50% de la pena impuesta. En total ha habido 645 mujeres que requirieron de esta representación, 595 del fuero común, 48 federales y 2 que pertenecen a ambos fueros. En este año la Defensoría Federal tuvo alrededor de 7.800 libertades en diversas circunstancias, independientes al programa impulsado por el ministro. Los delitos que en su mayoría las mujeres liberadas cometieron son secuestros, homicidios y robos. Se han puesto en libertad recientemente a 5 personas bajo el convenio entre autoridades ya mencionado. Para Grupo Imagen, Atalo Mata. Otón. Durante la celebración de los 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a nuestro país, invitada por José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, se realizó el Fandango por la Lectura en Chile, en el que participó la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Este evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago de Chile, y fue encabezado por el presidente Gabriel Boric, con quien Gutiérrez Müller realizó la lectura a dueto del texto El Maíz de Gabriela Mistral. Precisamente, el senador por Morena, Héctor Vasconcelos, dijo que José Vasconcelos estuvo presente en el evento. Y con el objetivo de promover la actividad turística a nivel nacional e internacional, el gobierno de Morelos lanzó la campaña Morelos, la eterna primavera. La estrategia difundirá información de los sitios históricos, culturales y de recreación con los que cuenta la entidad. Recibirán en particular promoción el ecoturismo, el turismo cultural y el gastronómico. De igual forma, difundirán las opciones de recreación en los diversos parques acuáticos e instalaciones deportivas. Igual impulso recibirán las instalaciones dedicadas a la celebración de reuniones, convenciones y congresos. Es martes y es momento de platicar con mi querido Arturo Ávila. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días, amigas y amigos de Imagen. Pues Paco, déjame empezar con una pregunta. ¿Qué te parecería si yo te dijera que México tiene la 7ª tasa más baja de homicidios dolosos de Latinoamérica? No solo eso, ¿qué te parecería si te dijera que podemos tener una tasa de homicidios del 10.9 por cada 100,000 habitantes y no de 22.4 como la que se registró el año pasado? ¿Por qué te hago estos cuestionamientos, Paco? Pues bueno, porque cuando hablamos de la incidencia delictiva en el país, lo vemos como un fenómeno generalizado, pero realmente está tan solo en 50 municipios de los 2.468 que tiene el país, la mayoría del problema. Es decir, en el 2% del total de los municipios, Paco, se tiene el 51% de los homicidios dolosos. Por eso resulta imperativo cambiar esta narrativa generalizada que tenemos y empezar a focalizar esfuerzos de estos municipios y a estos municipios, y obviamente para llevar a cabo esto se debe de anteponer el diálogo entre todas las fuerzas políticas en aras de favorecer la ciudadanía. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los 50 municipios que menciono. Un paso firme, Paco, sería por supuesto trabajar en la aprobación de los congresos locales de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas para apoyar estas labores de seguridad.
tras su aprobación en la Cámara de Diputados, que contempla una estrategia de recuperar también a las policías estatales, municipales, priorizando su profesionalización, su capacitación y equipamiento, pero con variables medibles, porque nunca antes habíamos tenido variables medibles, es decir, indicadores que nos permitan ver la evolución, por ejemplo, de estos 50 municipios que representan la mitad del problema del país. Por eso la gira del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por los estados para informar no solamente a los congresos estatales, sino a la sociedad, es un ejercicio inédito y, en mi opinión, muy plausible. Y es que hay que decirlo, además de la aprobación de la reforma, Paco, se deben establecer cooperación entre los gobiernos estatales y, por supuesto, municipales para lograr profesionalizar a las policías. ¿Qué quiere decir esto? Acciones que incluyan la mejora de los niveles de sueldo, de las prestaciones a nivel de un profesionista, esquemas de seguridad social específicos, seguros de vida, preferencia de contratación de familiares. Además, Paco, ¿por qué no crear la Universidad de Seguridad Pública en cada estado para que el policía municipal o estatal alcance en una licenciatura ejecutiva temas de género, derechos humanos, atención a víctimas, tareas de investigación, con recursos suficientes para realizar su labor y, por supuesto, una policía profesional que pueda aprovechar un mejor uso del equipamiento tecnológico? Algo así ya se hizo, por ejemplo, en la policía de Alemania, que implementó un modelo de profesionalización que asegura, primero, que los policías cuenten con las aptitudes que se requieren y luego, por supuesto, la apuesta por la tecnología y por el equipo. Algo así, Paco, sin duda, urge en nuestro país. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Arturo. Tenemos que de verdad hacer una apuesta por el fortalecimiento integral de todas las policías. No es nada más la Guardia Nacional, están las policías estatales, los primeros respondientes son los policías municipales y hay que fortalecerlos también, porque hoy en día me parece que están estas policías primero infiltradas por el crimen y en segundo lugar, pues con una gran cantidad de personas que no tienen la preparación y los conocimientos, ¿no? Por eso la idea de profesionalizar, Paco, debe ser el eje rector, pero eso sí, con variables medibles. No más recursos, nada más, sin medir lo que se está haciendo. Correcto. Gracias, querido Arturo. Buenos días. Paco, un abrazo desde la distancia. Hasta igualmente, luego, gracias. Le hemos dado a conocer y le hemos dado seguimiento puntual al huracán Roslyn, que dejó serias afectaciones tras su paso en Nayarit. Estamos hablando de 1,200 personas afectadas por las inundaciones, 3 personas que han perdido la vida. Ahí está nuestra corresponsal Carla Méndez desde Nayarit, que nos tiene todos los detalles. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Así es, severas afectaciones ha dejado el paso de este huracán por Nayarit. Ya como tú lo comentabas, pues 1,200 personas han sido afectadas tan solo por las inundaciones precisamente del río San Pedro en el municipio de Tuxpan, en 10 colonias que fueron inundadas luego de estos escurrimientos que tuviera este importante río. Decirte que, bueno, también en este municipio, en Tuxpan, 5,000 personas en promedio se estima son las afectadas también por vientos y por las lluvias que dejó Roslyn, sobre todo en algunos poblados, en algunas localidades en donde los techos de las casas pues prácticamente volaron, estos techos de lámina con estos fuertes vientos, y bueno, se reporta que hay localidades al 100% afectadas. Comentarte que también hay algunos lugares, algunos puntos en donde todavía no hay energía eléctrica. Se habla que estos trabajos podrían tardar 1 semana y media, y bueno, también en algunos puntos tampoco hay agua potable, una situación de verdad pues muy complicada para los habitantes de esta zona. Todavía las autoridades pues están haciendo el recorrido para seguir pues levantando este censo de daños y de las personas afectadas. También pues por ahí se están haciendo ya los trabajos para retirar los árboles que cayeron sobre casas, sobre los caminos, y se sigue por supuesto trabajando por parte de las autoridades, Paco. Hay muchas afectaciones y bueno, afortunadamente
Afortunadamente, ayer se nos comentaba que el río San Pedro iba a la baja, pero muchos de los habitantes todavía no podían regresar a sus casas el día de ayer, precisamente porque el nivel del agua todavía no había bajado. En esta zona de Tuxpan, pues el olor a animal muerto ya se podía percibir. Platicamos con algunos de los habitantes, algunos de ellos alcanzaron a subir sus pertenencias, lo que pudieron, tanto al borde de este río como a las partes altas de su casa. Sin embargo, pues no todos subieron y bueno, algunas de sus cosas las perdieron. Otros, pues sí lo perdieron todo y bueno, pues así está la situación acá en Nayarit. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento. Ya los centros de acopio se están abriendo, tanto aquí en la Presidencia Municipal como en el Congreso del Estado. Ya se están poniendo estos centros de acopio para que la población pueda llegar y empezar a apoyar a la población afectada, ahora sí que con lo más necesario. Paco. Carla, ¿sabes si en la Ciudad de México se va a abrir algún tipo de centro de acopio precisamente para que podamos ayudar a esta gente que lo perdió todo? Porque es una verdadera tragedia. Hasta el momento no se ha informado, Paco, únicamente se ha hablado de estos centros de acopio aquí a nivel local, tanto en el Congreso del Estado como en la Presidencia, pero bueno, los ciudadanos pueden seguir apoyando, pueden apoyar a la población nayarita que de verdad hoy lo necesita. Hoy necesitamos que todos estemos unidos para apoyarlos. Ayer platicábamos con un señor, Paco, que de verdad se nos rompía el corazón porque el señor nos decía que bueno, imagínate, tiene a su esposa enferma de cáncer, él subió sus cosas en el pasado huracán que se preveía que también podría desbordar el río San Pedro, se previno, no bajó sus cosas. Sin embargo, pues con este huracán llegó los fuertes vientos, se cayó la lona con lo que él había protegido sus cosas, se mojó todo y bueno, las cosas que tenía abajo también se echaron a perder luego del desbordamiento del río San Pedro. Una situación de verdad, las historias son conmovedoras, son muy tristes y ojalá podamos apoyar todos. Sin duda, mi querida Carla, de verdad qué tragedia la que nos cuentas, ¿no? Y cada una de las historias debe de ser exactamente igual de dramática. Te mando un fuerte abrazo, Carla, gracias. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Y mire, estamos a pocos días de que se cumplan 3 años de la masacre en contra de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, y las autoridades todavía no logran resolver las cosas a satisfacción. Guys, please start praying, and please just start praying. My dear sisters, Nita left in my Suburban, and it's on fire on the mountain with bullets all through it. We don't know anything. This is for the record. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up. Right on the road out of La Mora. Como hizo hace 3 años, Adrián Levarón surca el camino que conecta Chihuahua con Sonora hasta llegar al lugar en que su hija Ronita y sus 4 nietos murieron calcinados. Entonces yo encontré a mi hijo calcinado, muerto, medio cuerpo afuera del a su nieto. Cuerpo de mi nieto. Cuando yo llegué todavía estaba todo, ya ves como cuando se calcina todo el cuerpo, todo estaba ahí. Aquí haz de cuenta que estaba acostado el cuerpecito. Aquí estamos, mira. Aquí todavía están productos. Era una, hijo, no, es indescribible ver el cuerpo de mi nieto así, medio adentro, medio afuera, porque también cuando yo llegué, me asomé a donde estaba mi hija y yo vi el cuerpecito de mi hija y lo quise tocar y se desmoronó. Como que todavía estaba la figurita y la toqué y se me cae la ceniza. ¿Se le deshizo en las manos su hija? Sí, así. Estaba, como que estaba recargada así en el teste y luego la toqué y ¡pum! Se me desplomó la ceniza. Sí, aquí nos quieren inventar cada pendejada. Nosotros sabemos que aquí querían corrernos. Les funcionó, cabrón. Que equivocación y que la madre y que nosotros y que detrás del escritorio y que las chingadas, Dios, no mames. El día de la masacre andaban helicópteros rodando y no se bajaron. El gobierno de Sonora, entonces encabezado por Claudia Pavlovich, hoy cónsul de México en Barcelona, negó conocimiento de que en esa zona operaran y se acribillaran los cárteles rivales de Sinaloa y Juárez, aunque esa guerra ocurre ahí mismo desde hace más de 12 años. Existe evidencia pública de que los Levarón ya habían denunciado el peligro de transitar por ese camino
41 días antes de la matanza de 6 niños y 4 mujeres. Está detenido en el altiplano por haber participado en esa masacre el director de seguridad pública del municipio de Janos. Hay militares, exmilitares, policías y expolicías que le dispararon más de 3.500 veces a 9 mujeres y niños. Es peor que el caso de Ayotzinapa, y te voy a decir por qué. Porque el secretario de Seguridad Pública de la Nación es de Bavispe, o fue de Bavispe, y ahora es gobernador del estado de Sonora. Este desgraciado que nos viene con el cuento de que él no sabía cuáles son los narcos que controlan esas rutas, si su hermana ahí vive. Para integrantes de las familias Levarón y Langford, el caso padece de diversas inconsistencias, y si bien las autoridades mantienen sujetos a proceso a 31 posibles involucrados, no ha iniciado ningún juicio y los responsables intelectuales siguen impunes y operando en la región. Hace un año, para el segundo aniversario de la masacre, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, visitaron La Mora, momento aprovechado por Durazo para manifestar su intención de gobernar Sonora. Una monumental corrupción e impunidad dejaron avanzar a las organizaciones criminales. ¿Usted tiene un nombre del asesino de su hermana? Sí, esa persona es de Janos y sé quién es. ¿Puede decir su nombre? Se llama Lorenzo Sainz. Y del cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe, construido como consecuencia de una matanza por la que se ha demandado la declaratoria de organizaciones internacionales terroristas contra los cárteles mexicanos, lo que se tiene son al menos 80 metros de barda derribada solo por el viento. Y mire, se llevan muy pesadito al interior de Morena, ¿eh? Dicen que el enemigo a veces está en casa. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, tiene un nuevo objetivo. Se trata del senador Ricardo Monreal. Lo amenazó de exponer audios en su programa de hoy, el martes del Jaguar. Así reaccionó, pues bueno, el senador de Morena y también el presidente López Obrador. Comenzó aparentemente de la nada en la cuenta de Twitter de Laida Sansores. Atención Monreal. Nos vemos a las 8 p.m. en el martes del Jaguar. Así sin más, la gobernadora de Campeche avisó que su talk show estrenaría villano. El senador Ricardo Monreal, quien desde Jalisco contestó por la misma vía. La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas, y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024, escribió. Y luego los bandazos. A las 12:43 de ayer, Laida Sansores presumía prudencia. Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Pero 10 horas después, por la noche, retomó sus intenciones iniciales. A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso, siempre sí. Pero las intrigas de Palacio se calman desde Palacio, donde el jefe político de ambos habló sobre este amago campechano. Es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso. No hace falta, no hay que pelearnos. ¿Está Laida Sansores detrás de una campaña para dinamitar las aspiraciones presidenciales de Ricardo Monreal? No quisiera especular, no quiero especular. Al contrario, quiero cerrar los capítulos atendiendo el pronunciamiento del presidente López Obrador. El senador se dijo tranquilo, sin muertos en el closet o audios que lo saquen a balcón. Expresó su respeto por la gobernadora Sansores, pero no ocultó la sorpresa por la mención.
No he tenido diferencias con ella ni con su gobierno, dijo. Sobre la grabación y publicación de audios, hábito del martes del Jaguar, Monreal descalificó la práctica. No creo que la ilegalidad deba de ser un fin de la democracia. No creo que los fines del Estado se puedan lograr con actividades ilegales. Ni me voy a dejar ni me voy a rajar, sentenció. Y en redes enseñó que defenderá con energía como maestro Jedi su condición de aspirante a la presidencia de la República, que está listo para ser candidato así sea en una galaxia muy, muy lejana. Oiga, ¿y cuál es su personaje preferido de Star Wars? Pues el bueno. El Obi-Wan. El Obi-Wan. Fuerza nos acompaña. Pues ya empezaron los conflictos también dentro del partido. Claro. Y así le pasó al PAN, luego a ver si nos andan quejando. Claro. Claro. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Sí será o no será una guerra sucia como él mismo señala? Pues yo creo que es claro, hay que esperar primero a ver cuáles serán esas revelaciones. Las cosas que ha revelado Laida Sansores han sido verdaderamente muy escandalosas y hay que ver con quién, ¿no? Está cada uno de los candidatos. Laida me parece que es cercana a Claudia Sheinbaum, entonces por ahí puede venir el asunto. Pero no sé por qué se ensañan con Monreal, ¿no? Sí, de hecho ayer en la conferencia que dio y habló justo de eso, que también había cientos de bots, que iba a hacer una investigación forense a ver si, porque él decía que justo todo viene de Claudia Sheinbaum, que lo está desacreditando por el tema de que él también quiere ser presidenciable. Entonces también habrá a ver qué pasa. Pero te digo una cosa, me parece que están destinados, si ese es el tema, están destinando demasiados recursos a un precandidato que la verdad me parece que está bastante abajo. Pues por eso el presidente ellos, ¿no? dijo, ya. Aparte me parece que la señora Sansores, en vez de estar gobernando, anda muy ocupada en las... No, pues es en el martes del un Jaguar. factor real del poder y quién sabe quién le dio tal cantidad de cosas, ¿no? Y con eso tienen agarrados de los entiéndeme a Alito, ¿no? Pues sí, por eso votó con la reforma. Pues sí. A ver, vas. Voy, Penny dice, pues ¿cuántos años tiene, gobernadora? Ni un infante de kinder se comporta así, ya basta de sus pugnas internas, ¿no se dan cuenta de que la oposición de ahí se agarra? Dejen trabajar al presidente en paz, qué afán de descarrilar a Morena y ojo, no soy fan de Monreal. Pues sí, es que sí, divide y vencerás. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Hamlet dice, de verdad, la junior del PRI de los años 70 y 80, Laida Sansores, cree que va a poder con el corrupto de Ricardo Monreal. Le va a salir el tiro por la culata, 2 alacranes queriéndose picar. Veremos cuál tiene más veneno, si la junior de Campeche o el cacique de Zacatecas. Pues es que sí no deja ninguna buena imagen de ninguno de los dos, ¿no? Pues sí, bueno, ni hablar. Vas. Jorge Armando Roche, que es un apoyador de la 4T, ante las dudas es mejor que la gobernadora Laida Sansores transparente lo que es de interés público sobre Ricardo Monreal, aunque no es ningún secreto a voces que Alito es, por decirlo menos, su brother. Que fíjate que para la ciudadanía sí es conveniente que existan este tipo de cosas porque nosotros nos enteramos finalmente. Te das cuenta de cómo están las negociaciones, ¿no? Pero también hay que decir que es una ilegalidad, o sea, el espionaje es una ilegalidad. Y no aquí pasa nada. sale todo el mundo a decir que espió al otro y nunca se ha podido resolver. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se presenta una denuncia sí, o claro, qué? ante la FGR, la Fiscalía General de la República. Pero ni les hace nada. A ver, Alina Salazar dice, entiendo que Laida sea enemiga de Alito y lo odie porque también se pone Botox, pero Ricardo Monreal es su camarada. ¿Será que Claudia Sheinbaum tiene algo que ver? Que esa es otra cosa que dicen. ¿Se ponen Botox los dos? No, no creo. ¿No? No. ¿Qué es el Botox? Yo nunca, miren, no yo no sé. me he puesto. Así son al natural ellos. ¿Sí? Sí. Qué estirados. Vámonos. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar, con 55 años de actividad, el mago Frank nos comparte sus inicios y cómo desde niño sintió la atracción por los trucos de magia. También nos hablará el conejo Blas, bueno, esto en la Edad de Oro. Al regresar, imagínate, ay, si no está tan viejo el mago Frank, como en la Edad de Oro. No, es más chico que tú. Sí. Vamos a cambiar de colaboradora. Hoy Marlene Stahl se va. Adiós.
rompió el silencio y denunció al secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, de abuso sexual, que presuntamente ocurrió cuando tenía 9 años. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos. El sueño de ser cantante llevó a Fabio a conocer a Roberto, quien actualmente es secretario de Turismo del Estado de Michoacán. Ambos se conocieron en aquella entidad en el año 2000. En ese entonces Fabio tenía tan solo 9 años y era alumno en una escuela de música, donde el director era Roberto, quien era 20 años mayor a él. En esa época la madre de Fabio comenzó a hacer negocios con Roberto, quien poco a poco se volvió cercano a la familia, a tal grado que Fabio le comenzó a llamar papá. Pero ahora, a más de 22 años de haberse conocido, Fabio asegura que el hombre en el que veía a su padre abusó sexualmente de él por varios años. La primera agresión ocurrió en 2006, de acuerdo a la denuncia que presentó la víctima en la Fiscalía de Michoacán apenas en mayo pasado. Estábamos acostados en la cama en un departamento donde yo vivía con mi madre. Yo sentía mucha vergüenza y me encontraba confundido sobre lo que estaba pasando. Posterior a ello, él agarró mi mano y la puso sobre su pene erecto por arriba del pantalón. Según declaró la víctima ante las autoridades, además aseguró que el actual secretario presuntamente le mandaba mensajes por redes sociales para decirle que no dijera nada. Él me decía de que todo lo que estaba pasando era prácticamente normal, que era un tema muy de nosotros, que no tenía por qué estarlo ventilando, ni mucho menos. Conforme avanzó el tiempo, aparentemente Roberto pasó de los tocamientos a agredir sexualmente a Fabio e incluso lo orilló a tener relaciones con otro hombre identificado como Antonio Alfonso, quien actualmente es jefe de Relaciones Públicas en un centro de convenciones del estado de Yucatán. En 2007 fue la primera vez que él me indujo a tener un trío con él y con el señor Antonio Alfonso. La situación tuvo que parar porque yo no quería seguir, me sentía muy incómodo y Alfonso me trataba de forma muy hostil, diciéndome que no me quedara solo viendo, sino que participara también. Actualmente Fabio tiene 30 años y como recientemente la relación de negocios entre su familia y Roberto terminaron, la víctima decidió alzar la voz. También reveló que confesó las agresiones a su familia, tras lo cual su madre encaró al funcionario, quien argumentó que había actuado por amor. Le dijo a mi mamá de que él estaba arrepentido, de que fue por amor. Eso no es nada de amor. Que quería ayudarme, donde prácticamente le dijo a mi mamá que quería darme 100,000 pesos para apoyar mi negocio y demás. Sin embargo, Fabio indicó que no quiere dinero, sino justicia, y que decidió denunciarlo porque asegura que hay más jóvenes que fueron abusados por Roberto. Sé que no soy el único, no fui el único. Yo no puedo hablar por las demás personas. Quiero pensar que en parte de este proceso ellos son los que se quieran sumar. De hecho, yo invito a que la gente se sume. Si puede evitar de que esto le suceda a otra persona, yo lo quiero hacer. Con información de Iván Mejía, Imagen. Y precisamente el secretario de Turismo de Michoacán se pronunció al respecto. En su cuenta de Twitter escribió: rechazo categóricamente los señalamientos que se han hecho en contra de mi persona por ser en absoluto desapego a la realidad. Conozco a quienes lo han hecho y me provoca un profundo desconcierto, ya que siempre les he dado mi amistad y respeto. Detalló que serán sus abogados los que se encargarán de dar salida jurídica a esta situación y se comprometió a aclarar cualquier señalamiento ante las autoridades correspondientes. Y en la guerra le cuento que Rusia afirmó que Ucrania entró en la fase final de fabricación de una bomba radioactiva, acusaciones rechazadas por Kiev, que invitó a los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a visitar sus instalaciones. La afirmación llegó un día después de unas llamadas entre el ministro de Defensa ruso y sus homólogos de varios países de la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso tiene información sobre los planes del régimen ucraniano de organizar una provocación que incluya la explosión de una llamada bomba sucia o un arma nuclear de baja energía. El objetivo de la provocación es culpar a Rusia del uso de armas de destrucción masiva en Ucrania y por tanto lanzar una potente campaña antirrusa que socave la credibilidad de Moscú. Y bueno,
Bueno, señores, estamos nuevamente en esta sección de espectáculos y tenemos una gran invitada. A todos los que les gusta la danza, pues tenemos aquí a la bailarina, a la mejor bailarina de México, Elisa Carrillo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Bravo! De México y del mundo, ¿eh? Sí, la verdad es que cierto. sí. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por regresar con este espectáculo ahora en el Auditorio Nacional. Cuéntanos de gala, por favor. Bueno, ya son 10 años de la Gala Elisa y Amigos, una gala de ballet de la más alta calidad con grandes estrellas internacionales. Y en esta ocasión que volvemos al Auditorio Nacional, para mí es un honor poder presentarles un programa único en donde las grandes estrellas me acompañan, pero además somos más de 60 artistas en el escenario. Y una de las piezas importantes de la noche es Bolero de Maurice Béjart, una coreografía muy reconocida mundialmente. Y bueno, y que es un honor poder presentarla en mi país y con tantos bailarines mexicanos acompañándome. Exacto, aparte de una melodía que tiene toda la vida. No, bueno, que además de todo creo que tiene mucho que ver con México. En algunas cosas a veces fue simpática. Cantinflas hizo una película que era El Bolero de Raquel. Después me acuerdo, ¿te acuerdas en 1984 de Jane Torville y Christopher Dean que ganaron la medalla de oro en Sarajevo? Sí, también patinando con esto. Entonces es una cosa bellísima y la coreografía creo que es una locura, ¿no? Sí, justamente la música de Ravel y la música de la coreografía de Maurice Béjart en conjunto es algo único, es algo que no deben de perderse. La verdad es que para mí ha sido un honor tener los derechos de presentar esta gran coreografía que normalmente solo la baila el ballet de Lausanne. Y bueno, sobre todo poder presentarla en mi país y con artistas mexicanos ha sido una producción que hemos hecho con muchísimo trabajo, mucho amor, mucho cariño y es algo único. Es la única presentación que tenemos en la Ciudad de México. Es una presentación que no es fácil de ver porque tendrías que ir a muchos lugares para ver a tantos artistas y poder disfrutar de este arte que realmente puede cambiarte la vida. Ahora, cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, a lo mejor hay gente que nunca en su vida se ha parado en un evento de este tipo y a lo mejor no conoce lo que va a suceder. ¿Qué sucede en el escenario? Ahorita dices son 60 artistas en escena, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en una gala de ballet tenemos estrellas internacionales que vienen de grandes compañías como el American Ballet, diferentes compañías importantes de Alemania, y ellos vienen y presentan un dúo, un pas de deux, como decimos en el mundo del ballet, y hacen algunos minutos de su arte, de coreografías importantes con música de grandes compositores. Entonces cada bailarín tiene su momento en el escenario y vamos teniendo tanto cosas de repertorio clásico y conocido como Don Quijote, El Corsario, y al mismo tiempo también coreografías innovadoras de grandes coreógrafos que están de moda ahorita en el mundo del ballet. ¿Y significa algo particular para ti después de la pandemia otra vez regresar con esta gala? Claro que sí, o sea, después de la pandemia pisar el escenario es algo maravilloso y sobre todo volver a la Ciudad de México que no había tenido la oportunidad y en el escenario del Auditorio Nacional es algo maravilloso. ¿Cómo es que inicias tú esta carrera de bailarina? ¿Hace cuánto? ¿Qué ha sido tu trayectoria? Bueno, yo porque la comencé... aparte, déjenme decirles que tiene miles de premios, o sea, es reconocida internacionalmente. Bueno, yo comencé esta carrera a los 5 o 6 años tomando clases de ballet y fue donde las maestras le comentaron a mis papás que tenía aptitudes para hacerlo profesionalmente. Entonces, después de entrar a la Escuela Nacional de Danza Clásica, fui becada para irme a Inglaterra y después me contratan en Alemania. Entonces, ha sido un viaje maravilloso y... Oye, pero ser primera bailarina de una compañía de ballet en Alemania es como el premio Nobel, o sea, para que la gente lo pueda dimensionar. Los sacrificios que esto implica, cuéntale un poco a la gente, porque es de verdad impresionante a lo que tú puedes llegar. Bueno, sacrificios antes que nada para mí fue dejar mi país, dejar a mi familia, porque el ballet ahora en México está cambiando todo, pero en esa época había muchas más opciones de trabajo y también mi sueño era estar en una compañía europea y poder tener a tantos coreógrafos. Entonces fue mucho trabajo, mucha disciplina, mucho esfuerzo, perseverancia y sobre todo amar lo que haces. Dinos por favor a qué hora y en dónde y vamos a poder ver esta gala. El próximo domingo 30 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional. Ahí vamos a estar. ¿Sabes qué, Paco? ¿Boletos en Ticketmaster? Ticketmaster y en taquilla. Ahí vamos a estar este domingo. ¿Cuántas horas bailas al día? Bueno, normalmente hasta 8 horas. Nada más para que se den, es una deportista de alto rendimiento, claro. Pero es una bailarina, es como la mejor tenista del mundo y es mexicana. Paco también iba a ser bailarín, pero se lastimó la rodilla de chiquito. ¿Verdad que sí? Estabas ahí con el bolero de Ravel. Tengo cuerpo, pero para otra cosa. Muchas gracias, Elisa. Todo el éxito. Ahí estaremos. Muchas felicidades. Gracias. De verdad que sí, un orgullo para nosotros. Y bueno, mientras tanto, vamos ya con Atalo.
Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa, pero regresando, por supuesto, recuerde que vamos a estar con Atalo Mata en la central de abasto, ya y sobre todo, ¿no?, en el marco de la inflación, si está bajando o no está bajando. Le vamos a dar los precios de los principales productos de la canasta básica desde la central de abasto de la Ciudad de México, así que no se vaya. Esto es Imagen Noticias. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes registró un ataque cibernético en sus equipos informáticos. A través de su cuenta de Twitter informaron que se activaron los protocolos y el plan de emergencia para contener posibles vulnerabilidades a la información y datos derivados de accesos ilícitos a equipos informáticos. Hasta el momento se desconoce si en el ataque cibernético se robó algún tipo de información de la dependencia. Y precisamente para hablar de esto, de la ciberseguridad y también del presupuesto de egresos de la Federación, está con nosotros el presidente del Senado, Alejandro Armenta. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Paco, gracias a tu audiencia, a tu equipo de producción. Es un tema que hay que atender, los ciberdelitos, la ciberdelincuencia en el ciberespacio. Hay que entenderlo porque la tecnología avanza, la interconexión es una realidad, la conectividad es una realidad y es un riesgo para instituciones, para gobiernos, para la sociedad y para los individuos de manera directa. Claro. Por ello es que a partir de septiembre, en lo personal presenté una iniciativa para hacer el catálogo de delitos que tienen que ver con las acciones que afectan, por ejemplo, el robo de identidad, el hackeo. ¿Cómo se castigan ahorita estos delitos, Alejandro? Hoy el Código Penal establece sanciones, pero no hay penalización, no hay acto punitivo. Estoy planteando de 3 a 12 años de prisión. Claro. O en su caso también sanciones de orden económica de 300 a 500 salarios y la reparación del daño. Te debo informar que el senador Ramírez Marín y un grupo de diputados ya instalaron desde el 6 de octubre una mesa de trabajo bicameral entre diputados y senadores. Hay 5 iniciativas que se han presentado. Van a hacer un consenso de un consenso y estoy seguro que van a avanzar en ese tema. Es un tema fundamental. Oye, ¿no llegamos tarde a esto, Alejandro? Bueno, debo decirte que hay países como Estocolmo que empezó a hacer este proceso en el 2020, España en el 2008 y países europeos. Sin duda, México como parte de las economías más importantes del mundo, es la economía número 15, debe estar en el top 10, debe de estar avanzando en este proceso y nunca es tarde para atender un problema que es inevitable. Hay que atenderlo. Y hay que entender los ciberdelitos, que no se resuelven solo con una ley o con un decreto. Hay certificaciones en materia de seguridad que se están venciendo, hay una serie de protocolos que se están venciendo y que las dependencias deben de actualizar independientemente de una disposición legal. Ahora, me pregunto una cosa que es importante, es jurídico, a lo mejor un poco técnico, pero para que la gente lo entienda. Regularmente estos ataques vienen del extranjero. Entonces eso nos crearía un conflicto de leyes en el espacio, es decir, o se cometen en México, se cometen en otro lugar y cómo te traes a lo mejor, por decir, no vayan a malinterpretarme, cómo te traes al ruso que lo está haciendo desde Moscú, por decirlo algo. Qué bueno que comentas eso. México participó la Cancillería en la reunión del G20. En esta reunión del G20 abordaron el tema de la ciberdelincuencia y los ciberdelitos. Y te acordarás que en ese momento se abordó el tema de las plataformas digitales y de cómo regular fiscalmente su participación. En ese mismo sentido, en el mundo, porque esto que sucede en México no es exclusivo de nuestro país. Los ciberataques se dan en Rusia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en China, en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es un tema que ya atiende la comunidad internacional y que ya atiende la OCDE y otros organismos supranacionales que tienen que poner cartas en el asunto para detener este flagelo que puede estarte afectando en este momento, en un segundo, por el simple hecho de abrir un link o de hacer uso de un software malicioso, como se le denomina. ¿Cómo va el asunto del presupuesto? Importante, hoy debo decirte que hoy se discute, seguramente se definirá la aprobación. Ayer nos remitieron en la noche la aprobación de las Comisiones Unidas, los senadores Rafael
y Ernesto Pérez Astorga, ambos presidentes de las comisiones, junto con las y los senadores de todos los grupos parlamentarios, aprobaron la minuta, hicieron una serie de observaciones, sin duda, y hoy se debatirá este tema. También hoy sigue las comparecencias de los secretarios de Estado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estará la secretaria de Bienestar compareciendo, y es la agenda que prevalece en este momento. Es muy importante que el presupuesto en la fase primera, que es la ley de ingresos, se apruebe el día de hoy, para que las diputadas tengan tiempo suficiente para hacer una distribución eficaz. Los recursos crecientes de 7.1 a 8.3 billones de pesos se deben de destinar a seguridad. Crece 17% más de participaciones a los estados y los municipios. Sí. Los municipios van a tener recursos, deben de invertirlo en policías, en seguro de vida para los policías, en patrullas, gasolina para las patrullas, gasolina para los operativos, equipo. Deben de invertir en seguridad para que acompañen. Resultaría obvio, ¿no?, que lo tendrían que hacer, pero no pasa. Hay que decirlo con toda claridad, porque muchos de los recursos que se envían a los municipios no se aplican en los temas prioritarios: seguridad, salud, educación, infraestructura. Oye, ¿va a comparecer el secretario de la Defensa? ¿Es correcto, no es correcto? ¿No crees que pueda haber un problema en la Cámara de Senadores y te va a tocar presidir la sesión? Así que, ¿qué opinas? Hoy me toca con mi amigo Damián, porque se quedó un poquito inquieto, y como ya no podemos debatir, pues, pero hoy voy a estar atendiendo esa parte. Si la Junta de Coordinación Política y el procedimiento que establece el reglamento lo determina, cualquier titular de la administración pública puede acudir a comparecer, que se hagan los procedimientos correspondientes. Nosotros somos árbitro. Claro. Y en ese sentido tenemos que hacer cumplir el reglamento. ¿Pero sí va a ir o no va a ir? Bueno, pues si lo convocan formalmente, todavía no ha sido convocado, deberá o tendrá que ir. Formalmente no es. No hay un documento que en este momento a mí me establezca la comparecencia. Cuando lo haya, lo tendré que atender. Muy bien. Alejandro Armenta, presidente del Senado, muchas gracias. A ti, Paco, a tu audiencia. Te agradezco mucho. En este momento nos enlazamos con mi compañero Atalo Mata hasta la central de Abasto, por supuesto, para que nos diga cómo va el tema de la inflación. ¿Está bajando o no está bajando? Atalo, buenos días. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí estamos en el martes de canasta. Todavía falta una semana, sabemos, todavía falta una semana para que vengan los días fuertes, digamos, de este Día de Muertos, el 1, 2 de noviembre, pero pues incluso ya desde mediados de septiembre la gente ha adquirido sus elementos para colocar las ofrendas de Día de Muertos en sus casas, en las oficinas, en lugares de trabajo, en negocios. Pero bueno, finalmente la gente ahorita todavía necesita seguramente una referencia para saber en cuánto andan los precios más o menos. Estamos aquí en la central de Abasto, en Casa Pérez, en uno de los locales más tradicionales, fábrica de calaveritas. Aquí tienen la especialidad de las calaveritas de todo tipo pueden encontrar. Incluso, pues sabemos que aquí las calaveritas son artesanales. Estamos con Alejandra, con Diana. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Alejandra, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué pasillo para que la gente sepa dónde está Casa Pérez? Nos encontramos en el pasillo 3, en numeración M91. Oye, nos platicabas, los precios a comparación del año pasado, ¿cómo los has visto? ¿Qué nos puedes decir? Pues sí subieron un poquito, pero pues siguen estando muy accesibles, ya que son precios que vienen de fábrica. ¿Cuánto más o menos estamos hablando? ¿Hablábamos de 50 centavos por pieza? Más o menos 50 centavos por pieza. 50 centavos por pieza, ¿puede representar mucho en algún momento? Pues depende de la cantidad que te lleves, pues sí se ve reflejado el aumento. Si te llevas poquitas piezas, pues no. Ya si te llevas en cantidad, sí ves que sí es un aumento como de 100, 150 pesos, pero pues sí se puede recuperar. Ahora, Diana, a ver buenos días, si nos puedes decir qué tipo de calaveritas están vendiendo aquí, porque hay de todos sabores, colores, estilos, tamaños. Sí, claro, manejamos desde calaveritas de coco, como las que son de tamarindo, chocolate, azúcar, amaranto, gomita y
Creo que serían todos los que estamos manejando por el momento. Digamos que la novedad, Paco, fíjate, hay unas calaveritas como estas que son cocadas, ¿no? Son cocadas, pero tienen como un toque de diferentes sabores. Sí, claro. Aquí el tono amarillo nos tiene un sabor piña, el naranja es de sabor naranja y el blanco tiene una rajita de limón, bueno, de la cáscara de limón, que igual es en dulce. ¿Qué precios manejan de las calaveritas? Por caja y por docena, ¿verdad? Sí, el estuche sí les vale 80 pesos o nos llegó otra presentación igual en 45. Se adapta a la economía de todas las personas. ¿Las de chocolate de cuáles tienes y qué precios? Pues igual manejamos varios tamaños. Tenemos por el momento la del número 1, sale 95 pesos con 20 piezas. Tenemos la del número 4, tiene 6 piezas y vale 75. Y tenemos la del número 3, está en 60 pesos con 6 piezas. Y acá también incluso los monjes. ¿En cuánto están los monjes de chocolate? El chico vale 90 con 20 piezas, el grande 110 con 16 piezas. Ahora, hay también unas guías y unos adornos, ¿no? También para la casa, la calabaza y todo. ¿En cuánto están estos de arriba? Bueno, la guía metálica está en 45 pesos. Las telarañas igual en 45 y la calabaza grande en 50 y la pequeña en 25. Muy bien. Pues ahí están algunos precios. Muchas gracias. Ya si quieren la ofrenda completa, pues se la pueden llevar así, aunque sea de este tamaño, miniatura. ¿En cuánto está esta? Está muy curiosa. 130. Y por ser yo, igual dicen o más, creo. Bueno, muchas gracias, chicas, que estén muy bien. Ahí están los precios, Paco, aquí en la central de abasto. Nada más recordarle a la gente y darle una referencia más o menos de lo que nos han platicado. Puede haber ofrendas que uno arme en casa desde 100, 150 pesos y hasta 4,000 para quien tenga más capacidad económica. Muy bien, mi querido Atalo, pues ya saben, es una buena opción, por supuesto, ir a la central de abasto a comprar las cosas de la ofrenda. Por la calaverita, dice aquí el señor López Olvera que le traigas un monje, el chico le gustó. Gracias, mi querido Atalo. No puede dejar pasar el momento. Y fue él, López Olvera. Le mando un saludo. Le mando un saludo. De tu parte. Gracias, Atalo. Cristal. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador insistió en que antes de que termine la actual administración, en México habrá un sistema de salud pública como en los países nórdicos. Hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo. Aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primera. Primero que haya medicamentos, ¿no? No, pues sí. A ver, dígalo. Pues sí, que haya medicamentos y luego vemos lo de los países nórdicos. Estoy de acuerdo. Y educación y seguridad. Hace mucho frío. Ajá. Luego hace mucho frío en los países nórdicos y nos va a dar gripa. Como aquí, como en el foro. Influenza. Como el... Sí. Gracias, Inge. Traigo sinusitis, traigo hace un frío aquí en infección, traigo... ¡Marco! También, pero bueno. De todo un poco. Ya lo sabe que nos escuchamos en la segunda de Imagen Informativa, en la segunda emisión de Imagen Informativa, mañana a las 5:45 de la mañana. Aquí estaremos, por supuesto, al pie del cañón para informar. Así es. Gracias por vernos. mañana. Bonito martes. Saludos. Cuídense.